La joven entusiasta del deporte Ciara Catherine Eugene monta su bicicleta camino a casa de su novio, quien vive lejos y hace un par de meses no lo visita. Prepara su vehículo deportivo y se viste con ropa ligera para poder viajar sin incomodidades. Aunque no es la primera vez que viaja sola, ni la primera vez que frecuenta la ruta rumbo a casa de su novio, siempre tiene un poco de miedo cuando llega aproximadamente a la mitad del camino, pues sabe que es un punto neurálgico y puede ser atacada por algún demente que pase por la carretera, como antes se han reportado casos. Llegando a la mitad del largo camino, su bicicleta empieza a responder mal, a tambalearse y a hacer un sonido brusco, como si se atascara. Al parecer la cadena se ha salido de su eje, por lo que debe parar, bajar y repararla. Siempre lleva consigo una maleta pequeña con sus cosas y un kit de carretera para casos de emergencia, por lo que lleva agua, parches y pegamento. Además también lleva aceite y unas guayas extra. Mientras arregla la cadena se siente observada entre los campos de maíz, pero no logra determinar a nadie cuando fuerza la vista. Sin embargo, el sentimiento de que alguien la vigila es cada vez más constante, por lo que sus manos engrasadas por la cadena toman con fuerza un destornillador que aprieta con miedo, pero luego de un rato acusa su paranoia de no tener fundamentos, da un respiro, mira una vez más los campos de maíz y continúa su ruta en bicicleta, ahora con la cadena reparada. Ciara Catherine Eugene nace el 11 de febrero de 1996 en Ohio, Estados Unidos. Asiste a un instituto en esa misma ciudad, mostrando certezas de buenas calificaciones y una excelente reputación, principalmente en el área deportiva, siendo una chica atlética que gusta de deportes como la bicicleta, el voleibol y los caballos. En 2014 se graduó del instituto, apasionándose por los viajes en bicicleta y las rutas largas. A pesar de su gran amor por las actividades deportivas, llegó a cursar tercer año en la Universidad de Toledo, en la fraternidad empresarial, pues estudió gestión de recursos humanos, con ánimos de continuar en la administración de las empresas familiares. Antes de su desaparición estuvo unas semanas trabajando en la empresa de su tío, por lo que al mismo tiempo hacía sus pasantías de la universidad. La tarde del 19 de julio del año 2016, la joven, luego de visitar a su pareja, se encontraba de retorno a casa, para lo que su novio decidió acompañarla en su ruta en bicicleta, montado en su motocicleta tipo chopper. En el camino, la pareja hace un video para las redes sociales. Ambos se veían alegres y entusiastas. Luego de unos minutos de video llegan a la mitad de la ruta, por lo que el novio de Ciara, con quien lleva una relación de 7 años, decide devolverse a casa antes de que se haga más tarde. Se despide de su novia con un beso y retorna a su casa. Una vez de regreso trata de llamar a su novia en repetidas ocasiones para preguntar sobre su retorno, pero ella no volvería a contestar su teléfono. La madre de la deportista desaparecida, la señora Sheila Bakulik, preocupada porque su hija no llegaba a casa, fue comunicada con el novio de su hija, quien preguntaba si ya había llegado a casa. Sorprendido por la respuesta en negación, la señora Sheila Bakulik llamó entonces a la policía y empezó con la búsqueda incesante. El novio de Ciara, al ser la última persona que la vio con vida, pasa a ser el principal sospechoso, aunque la coartada en su casa una vez volvió, es sólida y determinante de su inocencia. Cientos de personas de la comunidad ayudaron con la búsqueda por algunos días, entre los campos de maíz y las fincas aledañas, en la pesquisa de hallar alguna pista. La bicicleta de Ciara fue encontrada abandonada en un campo de maíz, nuevamente con la cadena desacomodada. También se encontró cerca de la bici 2 pares de lentes oscuros y un casco para moto. Conforme pasaba el tiempo aparecían nuevos hallazgos. Apareció un destornillador
y un casco de moto manchado de sangre que no pertenecía ni a Sierra Yugin ni a su novio. Cerca donde apareció el casco ensangrentado, también habían marcas de llantas de moto en el suelo, como si hubiesen derrapado en la tierra. Investigando el área, las autoridades llegaron a la finca de James D. Worley, quien vivía en una granja a 2 millas de la escena del crimen, donde aparecieron la bicicleta, el casco y los otros objetos. James D. Worley nace el 8 de abril de 1959 en Tacoma, Washington. Se graduó en un instituto de Ohio en 1978 con muy bajas calificaciones. Es consumidor de cannabis desde los 14 años, la cultiva en su propia granja y llegó a ser detenido por porte y tráfico de sustancias ilícitas en varias ocasiones. Sus antecedentes avivan la sospecha, pues pagó una condena por secuestro en años anteriores, al haber sometido a una ciclista en circunstancias similares a la de Sierra Yugin, a quien embistió con su camioneta, fingiendo un accidente para luego ofrecer una falsa ayuda, golpeando a la deportista herida y metiéndola por la fuerza en su camioneta. Durante el ataque en carretera, camino a la granja de James, la chica saltó del auto en movimiento y fue salvada por un motero que se había percatado de la situación unas millas antes. La chica denunció al atacante inmediatamente, pero de una sentencia de 10 años, solo cumplió 3 años de cárcel, pues no pudo cometer el crimen que se había propuesto. En el 2000, regresó a prisión por porte ilegal de armas y por cultivar sustancias ilícitas para la venta. En el 2002 fue puesto en libertad luego de 2 largos años de cárcel. En el interrogatorio de la policía, James confesó estar en el área cuando desapareció la chica. Aseguró que su motocicleta se quedó varada y empezó a empujar la casa. Fue entonces cuando encontró una bicicleta en el camino que quiso llevarse, pero torpemente la pudo mover y en el accionar perdió sus gafas de sol y el casco de la moto, por lo que la dejó en el mismo lugar, declarando que tal vez haya en ella sus huellas digitales. Afirmó que no había matado a nadie en su vida y que al vivir por la zona siempre frecuentaba el sector donde aparecieron los rastros de la bicicleta de Sierra. Pero los investigadores se percataron de sus brazos, donde tenía hematomas y arañazos recientes, evidencia de forcejeo y lucha. Fue detenido por la policía como principal sospechoso y se emitió una orden de allanamiento a su propiedad, donde encontraron una habitación secreta en el granero, manchada de sangre en las paredes y de artículos de sometimiento como sogas, esposas o cadenas. También hallaron un congelador donde podría caber un cuerpo humano, ropa interior de mujer, cintas y cuerdas, todas con los rastros de ADN de Sierra Yugin. Un circuito de cámaras ocultas se encontraba en toda la propiedad. Los registros recientes de búsqueda de internet en sus computadores mostraban búsquedas de no por violenta, emulaciones de viola y secuestros de mujeres indefensas, amordazadas y sometidas. También habían búsquedas textuales de secuestros en carretera. El 23 de julio encontrarían el cuerpo inerte de Sierra Yugin en una tumba recién excavada entre los campos de maíz, amarrada con esposas en sus muñecas y tobillos. También llevaba un pañal para adultos. No hubo evidencia de agresión íntima, pero sí de asfixia, arañazos, morados y golpes. James, luego de interceptar a su víctima en bicicleta, la abordó violentamente, como en el caso por el que se le condenó. Golpeó con el casco de la motocicleta el rostro de la joven, desmayándola y haciéndola sangrar, escondiéndola entre los cultivos. Fue a su casa, esperó a oscurecer y regresó por la joven inconsciente en su camioneta, a quien llevó a casa para retener y asesinar.
James Worley no tiene problemas mentales, por el contrario, sus psicólogos dicen que conoce muy bien la diferencia entre el bien y el mal, por lo que fue condenado a la pena capital después de pagar algunos años de cárcel por todos sus crímenes. El 16 de abril del 2018 se declaró culpable en 17 cargos. El 20 de mayo del 2025 será llevado a la inyección letal, donde le será sometida a la pena de muerte. A partir del terrible secuestro y sufrimiento de la joven Sierra Yugin, Estados Unidos legislaría la ley de Sierra, que consta en registrar en una base de datos pública toda la información de delincuentes violentos acusados por abusos íntimos u homicidios, sentenciados en penales o liberados tras su condena. En estas bases de datos deben estar inscritas las matrículas de los vehículos de los expresidiarios, su dirección de domicilio, su educación y el lugar donde trabajan, describiendo detalladamente las características físicas de los criminales y si llevan o no tatuajes visibles para una plena identificación. En 2018 demolieron la propiedad donde vivía el asesino. La madre se encargó de estar presente para de alguna forma poder menguar y aliviar un poco su duelo. Cualquier sonido sospechoso, humano o animal, puede ser peligroso en las entrañas del bosque, especialmente al anochecer, cuando todo oscurece. Es entonces cuando salen a cazar las bestias noctámbulas en busca de presas incautas para la cena. Solo pocos cazan por diversión, como el señor Eric, que se esconde mimetizado entre la maleza. Hay un cartel con su rostro claro en los pueblos aledaños, en las aldeas y barrios locales, por lo que se trata del enemigo público. Toda América está avisada de su larga persecución tras la muerte de un policía bajo sus manos y otro gravemente herido en el hospital. Sin embargo, el tiempo sabe curar heridas y seguro también hace olvidar historias. Eric pretende que su caso sea material para el olvido. Tarde o temprano dejará de ser noticia. La policía tendrá que retirarse. Él está preparado para ese tipo de escenarios, aunque haya aprendido solo. Se trata de un largo juego del escondite. Un bosque entero es el escenario del juego. Parece que todos los policías de Estados Unidos estuvieran tras su pista, luego de semanas enteras encubriéndose con la naturaleza. Debe persuadir helicópteros, agentes a caballo y perros entrenados que pasan junto a él, a veces rozándolo sin darse cuenta, por lo que debe subirse a los árboles para descansar. También cruzar riachuelos para despistar a la ley que lo persigue. Su ropa con el paso de los días se va deteriorando, mostrándose como un hombre de las montañas, vestido con harapos y remiendos. Pareciera que sabe muy bien cómo seguir resistiendo desde las montañas, una admirable resiliencia para la que ha estado preparado durante años, con sus constantes entrenamientos y simulacros tácticos de guerra. Tarde o temprano el juego terminará. No es fácil conseguir comida o agua todo el tiempo. Además, ya hay varias personas que han visto su cara asustados. Si no lo han reconocido por los carteles de Se Busca, de seguro sí habrán puesto la alarma por su extraña apariencia, su rostro andrajoso por el escape y sus ojos desesperados o al borde de la locura. Algunos vecinos también suelen hacer cuadrilla para cazar al forajido. La situación lleva más de un mes. Dicen que incluso ha sido obligado a comer animales crudos por necesidad. Las autoridades han encontrado rastros de pieles, huesos y carne. También han sido alertados por sonidos de disparos. Se encontró un arma de fuego abandonada en el bosque. Una brigada de búsqueda con perros de caza logra dar con un sujeto de barba en la mitad de un viejo hangar abandonado, donde alguna vez aterrizaban aviones de construcción. Ahora solo es escombro y madera podrida. Eric es obligado a poner las manos en la cabeza y caminar despacio, poniendo nerviosos a los agentes que le dan captura. Verifican que no está armado y que no lleva ningún objeto perjudicial entre su ropa roída.
para ser tecleado por varios agentes que lo embisten, que con rabia lo someten contra el piso, recordando su afrenta para con la policía americana. Eric Matthew Frayne nace el 3 de mayo de 1983 en Nueva Jersey. Es un joven simpatizante de la industria militar, las colecciones bélicas y las antigüedades de la Segunda Guerra Mundial. También colecciona uniformes de diferentes ejércitos, figuras a escala de soldados, postales de guerra y cualquier otro artículo de corte miliciano. Fue deshonrosamente expulsado de los Boy Scouts cuando estaba en el colegio, debido a serios problemas con la autoridad y el acatamiento de normas e instrucciones. Aprendió de manera autodidacta técnicas de supervivencia avanzada y de exploración en terrenos hostiles, guardando resentimiento por las fuerzas del orden y los agentes de la ley. Estudió química en la Universidad de East Stroudsburg durante un semestre, adquiriendo conocimientos tácticos en la manipulación y creación de explosivos caseros, los cuales en ocasiones utilizaba para la caza con sus amigos, algo que es ilegal incluso en los estados donde se permite la cacería como deporte. En 2004 fue acusado de cometer un robo menor, luego de que tomara algunas piezas exclusivas de una recreación a escala de la Segunda Guerra Mundial en Odessa, Nueva York. Un diorama gigante con figuras pequeñas hechas a mano, con lujo de detalles y limitada producción. Fue arrestado en Pensilvania, prófugo de la ley por un tiempo corto, donde se mantuvo escondido de viajes o en casa de sus amigos. Finalmente fue detenido durante 109 días en una cárcel del condado y obligado a pagar una cuantiosa multa. En el 2008, Eric funda su propio grupo de simulación de guerra táctica y juegos de rol, Lobos del Este, quienes coleccionaban artículos bélicos y clásicos entre uniformes, armas de airsoft, es decir, que disparan proyectiles no letales, de balines de aluminio propulsados por cilindros pequeños de CO2, entre otros artículos de supervivencia, organizando campamentos, recreaciones de asaltos y juegos grupales como capturar la bandera o el tiro al blanco, trabajando su puntería y conociendo el bosque. En su página de internet se muestra a Eric con un uniforme del ejército de la República Srpska, además de otros uniformes alrededor del mundo, algunos con insignias prohibidas o símbolos radicales. Con el paso del tiempo, las recreaciones de batallas tácticas, los detalles de los uniformes y los apuntes históricos se volvieron tan precisos e interesantes que dieron cierto reconocimiento a Eric en el mundo de los coleccionistas militares, involucrándolo en proyectos interesantes de carácter audiovisual como en la industria cinematográfica, participando en una película de 15 minutos contra la propaganda nazi en donde actuó como un soldado alemán. En el 2009 también realizó su propio documental sobre la Primera Guerra Mundial, dirigido por Jeremiah Hornbreaker, quien lo reconoció por corregir errores estéticos, detalles en la indumentaria y precisiones históricas sobre la época. El 12 de septiembre del 2014, al anochecer, justo enfrente del cuartel Trooper de la Policía Estatal de Pensilvania, desde algún lugar en las montañas, un oficial es impactado por un proyectil inesperado que lo revienta sorpresivamente mientras está haciendo la guardia nocturna. El disparo lo ha impactado mortalmente. Su compañero, salpicado en sangre, trata de escapar.
Otra ráfaga de luz interrumpe entre la oscuridad, desde la misma distancia de donde sonó el primer tiro como un trueno, detonando de golpe contra la humanidad del policía Alex Douglas, quien cae al suelo temeroso de terminar como su colega, apretando su herida para no desangrarse en el suelo mientras pide ayuda, mientras clama por un auxilio. Momentos después suena la alarma y salen a atenderlo. El cabo Byron Dixon ha muerto prestando guardia, víctima de un rifle calibre 308 que destrozó su cabeza. Empieza la cacería por las montañas. La policía se tomaría el caso como algo personal, al haberse tratado de un ataque contra ellos y en su propia sede. Esa misma madrugada, acordonarían todo el bosque confiando en que Eric saldría por algún lado tarde o temprano. También enviarían brigadas de búsqueda con visores nocturnos, perros entrenados y hasta un globo aerostático que pudo detectarlo en varias ocasiones de la búsqueda. Pese a esto, las condiciones del territorio no permitían la captura inmediata, por lo que siempre lograba escabullirse luego de ser visto. La implacable búsqueda se extendió durante más de 20 días, involucrando a más de 1000 agentes en servicio. Evidentemente se trataba de una afrenta personal contra la policía americana. Días después, durante la búsqueda, un hombre encuentra un jeep de estilo militar con las puertas abiertas. Reporta a la policía local, quien acude al lugar. Allí registran el auto para encontrar varias tarjetas del seguro, pintura de camuflaje militar y casquillos de bala para un rifle cazador, como del que fueron víctimas los oficiales en guardia. Luego de investigar las matrículas, se descubre que el auto pertenece a los padres de Eric Frayne, lo que lo lleva a ser el único y principal sospechoso de los homicidios hasta el momento. La versión de las autoridades narra cómo el joven escapaba al anochecer con las luces apagadas de su vehículo para no ser detectado, cuando por la ansiedad choca o derrapa saliendo de la carretera, quedándose atascado en mitad de un pantano, por lo que abandona el jeep y caminaría 32 kilómetros hasta la casa de sus padres. El 30 de octubre de 2014, Eric Frayne, de 39 años, fue capturado por el Grupo de Operaciones Especiales en campo abierto, en un hangar de un aeropuerto pequeño y abandonado, 48 días después del tiroteo. Simbólicamente fue inmovilizado después del arresto usando de las esposas del oficial fallecido Ryan Dixon, el 19 de abril de 2017. Fue declarado culpable de todos los cargos y el 26 de abril el jurado recomendó la pena de muerte. Al día siguiente, Frayne fue condenado formalmente a muerte por inyección letal, un caso en el que al final se hizo justicia, pero me deja con la pregunta intacta: ¿cuánto tiempo puede esconderse una persona criminal? Y esto me conlleva a pensar que es increíble imaginar por un momento ¿cuántos asesinos han logrado burlar a la ley de manera exitosa durante todas sus vidas? Y estoy seguro que esa cifra debe ser asombrosamente alta. Es una pequeña duda que me llevo para cerrar este caso. Una mujer llama al 911 con voz susurrada, con palabras pausadas, casi inaudibles, procurando hacer el menor de los ruidos para no despertar a su abusador, que duerme en cama agotado por los ataques íntimos a los que recientemente la ha llevado. Despertando antes que él, la víctima informa a emergencias las condiciones de su cautiverio, describiendo la habitación y los rasgos del hombre. Está desnuda y atada con unas cadenas a la cama desde hace más de 24 horas. Lleva 3 días sometida como esclava íntima de un viejo conocido. Su abusador dispone de un taser electrónico,
un arma cuerpo a cuerpo que usa para someterla en el acto carnal, también para castigarla arbitrariamente cuando quiere. Mientras describe sus desgracias al teléfono, trata de recrear sus últimos momentos con agonía en su mente, por lo que accidentalmente activa el taser eléctrico que destella una ruidosa chispa. Luego de una descarga al viento hace despertar a su victimario, quien abre los ojos rápidamente. Conteniendo su miedo y los músculos de su cara, la mujer asfixia las lágrimas que tratan de brotar a su rostro, con la fortuna de que su agresor vuelve a quedar dormido, incauto de un pesado sueño. La mujer permanece en la línea y logra dar una dirección. 10 minutos más tarde, irrumpen en la puerta algunos policías, quienes ordenan al hombre poner las manos en la nuca y salir de cama desnudo mientras apuntan sus pistolas hacia él en señal de sometimiento. El nombre de la mujer no sería revelado nunca para proteger su identidad y buen nombre, ya que es la única superviviente de los secuestros, las torturas y los asesinatos de Shaun Great, un feminicida en serie. Shaun Great nace el 8 de agosto de 1976 al norte de Ohio, en Estados Unidos. Tuvo una infancia normal y completó sus estudios con éxito, destacándose en la escuela por su atractivo físico y su popularidad entre las chicas. Sin embargo, siempre ha tenido fama de opresor, caracterizándose por la manipulación psicológica y el abuso físico con el que somete a sus víctimas cuando no le dan la razón, todas ellas jóvenes mujeres a quienes invita a salir y a platicar. Aunque vivió gran parte de su vida en las calles, rozando el punto incluso de la indigencia, su rostro atractivo y su cabello rubio lo hacían notorio entre las mujeres, virtud de la que se aprovechaba despiadadamente para atraer y engañar a sus víctimas, invitándolas a pasar el rato en su casa, para allí asesinarlas y abusar de ellas. Muchas veces con la promesa de una relación formal o incluso de una aventura. Antes de sus terribles crímenes, atacó a 2 de sus exnovias con violencia, luego de acecharlas y acosarlas por meses. Una de ellas estaba embarazada, quien estranguló hasta casi asfixiarla, por lo que fue arrestado por varios meses. En otro episodio se logra camuflar en el interior de un sofá, aguardando por horas escondido para no despertar sospechas, y luego atacar a su exnovia y su hermana dentro de su propia casa con un cuchillo filoso. Fue arrestado por este episodio y nadie salió herido. Shaun Great sale en 2003 de prisión por buen comportamiento, luego de 4 años de condena. Trata de organizar su vida, sin embargo, lo aprendido en la cárcel le ha dado una nueva percepción del mundo, donde no piensa cambiar en lo absoluto, sino que, por el contrario, ha subrayado su personalidad de asesino en serie, obsesionándose con su rol. En 2006 persuade a Dana Lowry, quien deja a sus hijas con su marido para poder viajar por el mundo a través de un emprendimiento como vendedora de revistas. Una chica independiente con intereses viajeros, por conocer ciudades y disfrutar su juventud. Lamentablemente, sus expectativas se derrumbarían al ser estrangulada, asaltada íntimamente y enterrada en un bosque cercano, luego de un encuentro peligroso con Shaun Great, quien pretendió hacerle una cuantiosa compra. Años después, hasta el 2017, encontrarían los restos de su cuerpo. Desde el 2005, Shaun Great tiene un feliz noviazgo con Christina, quien no sabe nada sobre los asesinatos cometidos por su pareja, pero sí que conoce bien su lado violento y controlador, pues es víctima de todo tipo de maltratos de pareja. 5 años de relación terminaron en agresiones físicas, donde tuvo que denunciar en urgencias en 2010.
Los maltratos de su pareja a escondidas, evitando represalias violentas, Shaun Gray logró escapar en esa ocasión, pero 4 días después fue encontrado escondido en el sofá y armado con un cuchillo, tratando de replicar su ataque de la juventud. En un mismo modo de operar, al salir de la cárcel 6 meses después decidió no volver a trabajar formalmente o a sentarse en una empresa, debido a ideas e influencias aprendidas en prisión contra el trabajo formal. Se ganaría la vida con trabajos espontáneos, incubando la idea de fama, aceptando su rol de asesino serial. En 2015, Shaun conocería a Rebecca Lacey, una mujer de 34 años a quien invitaría a salir y a conocer su casa. Un mes después, la policía encontraría su cuerpo abandonado, pero los forenses dictarían como causa de muerte una sobredosis de sustancias, desmeritando los hematomas y marcas de estrangulamiento. En 2016 conocería a Candice Cunningham, otra víctima de su romance letal. Luego de salir con Shaun durante algunos meses, suele amanecer en su casa espontáneamente. Un día su cuerpo sería encontrado abandonado junto a un incendio en un viejo barrio de la ciudad, para no levantar sospechas entre las cenizas. Ese mismo año, en septiembre de 2016, una llamada anónima pondría fin a su ola de homicidios. Al registrar la casa sorpresivamente por orden de un juez, los federales vieron algo extraño instalado en la puerta de su sótano. Patíbulo de varios asesinatos, reforzados los bordes de la puerta con hierro y filtros de aire, entre otras estructuras herméticas para que no se filtrara el aroma hacia el exterior. Al abrir la puerta del subsuelo, fueron invadidos por un olor fétido procedente del cuerpo de 2 mujeres más desnudas y asfixiadas, apiladas entre ropa sucia y amontonada. Stacey Stanley, también conocida como Stacey Hicks, reportada como desaparecida hace un mes, y Elizabeth Griffith, reportada recientemente, una semana antes del macabro hallazgo. La mujer anónima que logró denunciar a tiempo pudo haber sido la siguiente víctima mortal en la lista. Aún con evidencias y una captura en la escena del crimen, la defensa declaró que Shaun Gray sufría de graves episodios de demencia para justificar sus terribles actos y salir impune de sus crímenes, por lo que la única sobreviviente tuvo que recurrir al recuerdo de su dolor constantemente para poder acusarlo ante el tribunal y diferentes medios de comunicación de todo el país, logrando así abrir una denuncia formal y una investigación jurídica contra su agresor. Se recolectaron para la corte algunos videos de abusos a sus exnovias y a mujeres encontradas sin vida, pues el enfermo registraba algunos de sus actos más siniestros en cámara para saciarse con ellos después en su soledad. Debido a que el caso de Shaun Gray acapararía tanta atención de los medios de información, empezaba a desarrollar un particular gusto por la fama de asesino serial que la prensa y la televisión le empezaban a dar, mofándose de sus crímenes en vivo y en directo, describiendo con detalle y gran gestualidad sus infames actos frente al lente de las cámaras que lo acompañaban a todas partes. Llegó al punto donde le fue prohibido por la misma corte hablar o relacionarse de alguna forma con los medios de comunicación, prohibiéndole dar entrevistas o salir en televisión por problemas e interferencias en el proceso legal que se le llevaba a cabo, ya que Shaun Gray, además de burlarse de sus víctimas en público, también daba información falsa y privilegiada de la cual se retractaría. El 1 de junio de 2018 fue sentenciado a la pena capital, pero su sentencia se ha postergado hasta el 19 de marzo de 2025 a través de la inyección letal en el estado de Ohio, debido a que es la única forma de muerte asistida permitida por la ley.